Que Dios te bendiga. Muy buenos días. Gracias por estar otra vez conectados en este servicio en vivo desde aquí, desde el avivamiento de la calle Broadway, desde River Arena, para transmitirte otra vez lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. Hoy es un día muy especial. Han pasado apenas minutitos desde las 11 de la mañana en esta parte de los Estados Unidos de América, de la costa oeste en California, y voy a transmitirte lo que creo el Señor ha puesto en mi corazón. Conectados a través de www.river-church.org. También están conectados a través de nuestro Facebook oficial. Está toda la gente allí que les es más fácil mirar el servicio en el Facebook porque te avisa que estamos transmitiendo. Y también nuestro canal de YouTube oficial, donde hay otro montón de gente que estaba en lista de espera desde muy temprano. A mí me llena de adrenalina, de emoción, de poder ver la gente que ya se pone media hora antes, algunos una hora antes allí en el canal, para no perderse ni un minuto de lo que va a ser esta transmisión. Hoy el mensaje se titula Clase Turista. En un ratito, Clase Turista. Cuando el Señor me lo daba, yo decía, como digo la gran mayoría de los domingos, o acaso todos, si el Señor hoy te habla un 10% de lo que hizo conmigo mientras que me lo daba, yo pienso que habremos cumplido el objetivo. Hoy Dios arregló una cita para hablarnos y se llama el mensaje de hoy Clase Turista, en un ratito nada más. Y yo hoy quiero ir rápido a todo lo que tengo para contarte, que tengo un montón de noticias. Dios nos ha bendecido. Creo que indudablemente está siendo un año de gran cosecha, no solo para River, sino a todos los sitios donde Dios nos permite ir. Pero la semana pasada yo estaba escribiendo el mensaje Los Otros, que fue lo que transmití de parte del Señor el domingo pasado. Pero el día sábado pasado yo estaba, no ayer, hace una semana, escribiendo el mensaje Los Otros, y de pronto me quería distender un poquito, tenía la vista cansada, y voy a las redes sociales, voy a mi propio Facebook, nuestro Facebook oficial, y escribe una señora. Y es raro que yo pueda prestar atención a una dama que escribe de este modo, ¿no es cierto? Esta dama se llama Virgenza Castro, 74 años de edad, me cuenta que es de nacionalidad nicaragüense, padece de Parkinson. Me dice: Dante, me hicieron una cirugía en el cerebro hace 2 semanas, me van a hacer dentro de un par de semanas más. Siempre te he seguido por el canal Telemundo, que es donde teníamos nuestro programa hasta hace relativamente poco. Y dice: si te es posible, yo no voy a River, solamente te miro por televisión, vivo en Los Ángeles. Si te llega a ser posible un jueguito de comedor que te sobre, alguna sillita, pues están todas muy rotas. Bueno, tengo todos los muebles a la miseria, pero que sea el juego del comedor, yo estaría bien. Y agrega: ojo, sé que hay gente más necesitada que yo. Así que si consideras que no me merezco esto, lo entiendo perfectamente, porque a veces uno mira su propia necesidad y no ve que hay otra gente que puede necesitar aún más. Me conmovió, porque no estaba ni reclamando ni diciendo, pero a mí me van a mandar, pero ¿cómo que no me mandan? Dijo, aunque sea un jueguito de comedor. Entonces le contesto ahí mismo y le digo, dame un número de teléfono y nuestro equipo te va a contactar. Esto fue el sábado pasado, insisto. Inmediatamente al día siguiente, el domingo, ya estaban contactando con la señora. Nuestro equipo llegó ahí y no solo les llevamos obviamente un juego de comedor, les llevamos un montón de muebles, no tenía heladera o nevera, un montón de cosas que van a ver ahora. No se pierdan esto. La señora, no pude conocerla personalmente porque no pude ir por razones que estaba muy ocupado durante esta semana. Pero fue nuestro equipo, fue el equipo de River Lighthouse, y entonces bendecimos a esta querida dama. Se sorprendió en medio de 2 operaciones muy difíciles, una que acaba de salir, otra que va a entrar, y nosotros llegamos para decirle: la iglesia siempre está. Lo sorprendente es eso, que ella no se esperaba una contestación tan rápida. Justo ella escribió y tardé 5 minutos en contestarle, y fue de Dios, esas conexiones divinas, coincidencias o diosidencias. Fíjense lo que pasó esta semana con esta señora que no creía que Dios podía hacer un milagro tan rápido. Mira,
y la hija le decía, mamá, no te arrodilles, porque ella no se puede arrodillar como lo hizo, pero estaba tan conmovida que se tiró ahí a la cama, no podía creerlo. Y qué lindo, es más bienaventurado dar que recibir. Me encantó conocerte, Vicenza, te mando un saludo muy especial, ya nos conoceremos personalmente, ya habrá tiempo para eso, pero lo principal es que pudimos bendecirla y también de alguna forma nos hicimos eco al proyecto Honra. Y hablando de los proyectos, nosotros hemos decidido, a pesar de todos los que nos llaman y nos dicen que no sepas tu mano izquierda lo que hace tu derecha, que por qué lo cuentas, nosotros hemos decidido que esto no es una limosna, que esto es sembrar en grande, creerle a Dios. Y la manera en que la gente siga sembrando, siga dando, por lo menos así está acostumbrada nuestra iglesia local, es con cuentas claras, transparentes. Si yo doy algo de mi propia economía, es obvio que no lo voy a contar. De hecho, lo hago y no lo cuento. Pero cuando se trata de las finanzas que pertenecen a una iglesia, cuando se trata de la ofrenda de nuestras viudas, cuando se trata de la gente que da lo mejor de sí, es la obligación de cualquier líder, de cualquier pastor, tener cuentas claras. Y a esta altura, a los 7 meses y algo de pandemia, creo que es la hora de hacer un pequeño balance. Lo hicimos esta semana, nos pusimos a trabajar de todos los sitios que pudimos bendecir y quiero que entiendan cuál es nuestro corazón. Quiero que la gente quiera seguir sembrando en River. Quiero que digan, queremos que ustedes sigan siendo ese río que llega a todas partes, porque esta es la manera de mostrar nuestras cuentas. La gente que siembra, la gente que es de nuestra congregación, siempre tuvo los libros de contaduría abiertos, de modo que puede saber dónde va el dinero que invertimos. Esto no es algo que se maneja familiarmente, hay un board, hay una comisión y no tiene que ver con la familia como se dice en algunos países, entre medianoches, gallos y medianoches se decide lo que hacer. Lo hacemos de manera pública, transparente, como deben ser las fundaciones, las iglesias, los gobiernos, todos los que manejan dinero que no es propio, o sea, que no es dinero de fondos privados. Cuando son fondos públicos de la gente, nosotros tenemos que mostrarlo de manera clara. Y quiero que compartan con nosotros esto porque esto tiene que ver con ustedes. Miren lo que hemos podido llegar. Quiero que vean esta primera placa que preparamos nosotros que tiene que ver con los proyectos que hemos llevado adelante. Este es el proyecto Equipando Hogares, que ustedes lo acaban de ver recién. Fueron bendecidas 356 familias con muebles, con insumos básicos y el total invertido, ahí está, son números no al azar, sino que son números exactos, $3.567.000 llevamos invertidos en River Lighthouse, porque algunos dicen, bueno, deben ser muebles de descarte, deben ser electrodomésticos que alguien les regala. No, esto es una inversión que decidimos hacer. Esto, me aclaran, no es en 7 meses, esto es en 1 año y medio, lo que significa River Lighthouse, proyecto Equipando Hogares. Desde que comenzamos, esa es la cifra invertida y hemos equipado, insisto, 356 familias. Lo siguiente que van a ver ahora es el otro proyecto que también llevamos a cabo, iglesias, escuelas y oficinas. Todas las semanas, desde hace 1 año y medio, llegan iglesias del área. Cuando hablo del área, hablo aquí de California. Y mensualmente bendecimos un promedio de 10 iglesias por mes. Iglesias que llevan camiones enteros de muebles, de todo lo que tenemos en River Lighthouse. Y esta es la inversión en 1 año y medio, $537.000. Iglesias, escuelas, hemos amueblado oficinas del condado de Orange, y hemos ayudado a que puedan estar un poquito mejor para operar. Y claro, nosotros no podemos mostrar cuando bendecimos otras iglesias sin el permiso de ellos, aparte no es algo ético, pero sí tenemos el registro de un promedio de 8 a 10 congregaciones por mes que visitan nuestro centro River Lighthouse y se llevan mercadería a discreción. El tercer proyecto tiene que ver con El Hambre No Espera, que también lo hemos mostrado muchas veces. Hemos repartido, esto sí, en 7 meses, ya no en 1 año y medio, 7 meses que va de la pandemia, 20.000 bolsas de alimentos. El gasto es un acto fallido, es la inversión, son $680.000. Uno tiene la costumbre de decir gastamos, no se gasta.
Cuando se trata de paliar el hambre no es un gasto, es una inversión. $680.000, cuentas claras y transparentes, señores. Esto es lo que hacemos. Hemos repartido 20.000 bolsas de alimentos y obviamente el costo también es especialmente... hemos hecho las cuentas para saber exactamente cuánto hemos invertido, porque esto tiene que ver, insisto, con las cuentas claras. El otro proyecto tiene que ver con la inyección financiera que ustedes han venido siguiendo domingo tras domingo. Desde que anunciamos, ya van 3 y 4 con el proyecto Honra que lanzamos hace un par de domingos para bendecir a nuestros ancianos. En 7 meses enviamos a toda América Latina, incluyendo Pakistán, India, Uganda, España e Italia. España e Italia lo hicimos un par de veces. Pakistán, India y Uganda son obras misioneras que sostenemos. Esto es un promedio de $710.300 hasta la fecha. En 7 meses es lo que enviamos, sumado con lo que salió esta semana, que en un ratito les voy a contar. Cuentas claras, como les digo siempre, y transparentes para que la gente sepa qué se hace con el dinero. Y finalmente, esto es lo que hemos sembrado, no nosotros, ustedes, la iglesia. Sembrados en los que menos tienen, todos los proyectos juntos, 5 millones, parece una locura. Una iglesia hispana, $5.494.300. Este es tu dinero, esta es tu ayuda, esta es tu siembra, esta es tu semilla. Y ahí yo les puse y quise que quede claro, les dije a los diseñadores que coloquen gracias Escuadrón de Búsqueda en combate contra las filas invasoras. $5.494.300, sembrado en los que menos tienen. Es tu dinero, es tu ayuda. Es tu semilla. Lo quiero dejar claro porque esto no tiene que ver con algo que nosotros sembramos. Tú hiciste esto. Si eres parte de River virtualmente, si eres de los que siembras semana a semana, esto es lo que se ha hecho con tu dinero. Hemos enviado desde aquí, desde este pequeño lugar del mundo, más de $5 millones en total, en muebles, en insumos, en los proyectos de las escuelas, de las casas, de los hogares, de los países, y esto lo hemos hecho porque creemos en dar. Siempre hay gente que le agarra urticaria cuando uno cuenta estas cosas. ¿Y por qué hay que contarlo? Porque somos una fundación, porque así hasta se maneja un gobierno, o deberían manejarse un gobierno, con cuentas claras, abiertas para todos los ciudadanos, porque es el dinero público lo que se maneja. Y las ofrendas, las semillas, los diezmos, dinero de la gente. Entonces no podemos decir, bueno, ¿quién sabe en qué lo estarán gastando? ¿Estarán comprando nuevas cámaras de televisión? No, lo que hicimos es enviarlo a la gente que más lo necesita en estos 7 meses, y esto tiene que ver con tu semilla. Y ahora estamos en el 4º proyecto de inyección financiera, ¿no? En cuanto a inyección financiera se refiere, y es el proyecto Honra, señores. Hemos decidido en este último tramo del año honrar a nuestros viejitos, a nuestros abuelos, a nuestra querida edad de oro. Y se van a conmover. No podíamos literalmente retener las lágrimas a la hora de la edición, a la hora de recibir las imágenes. Porque voy a presentarte el proyecto Honra. Los primeros que han llegado es Ecuador. Ya hemos elegido a muchos países, a muchas naciones que le vamos a ir contando. Te vamos a ir contando los países que ya fueron elegidos para el proyecto Honra. Les enviamos dinero para que ellos puedan hacer cosas como esta y otras muy diferentes. Este es un modelo que vamos a ver ahora. En la población de Calderón, en Ecuador, al norte de Quito, estamos hablando de la capital del Ecuador, claro, se encuentra el asentamiento llamado Planadas de San Francisco, que es una de las zonas de más extrema pobreza del país, donde nos contaban que el agua llega únicamente 2 veces por semana y no posee alcantarillado. Y hasta este lugar llegó el equipo de radicales marcados por Cristo. Ya habíamos trabajado con ellos, ¿se acuerdan? Los memoriosos saben que ya trabajamos, liderados por su director Fernando Aguirre, quien nos compartió la historia de Luz María y de María José. Primeramente te voy a mostrar imágenes de Luz María, una abuelita que la vas a querer adoptar. Nació con una discapacidad auditiva y verbal, pero abrió las puertas de su casa muy humilde, hecha de bloque. Ella llegó a vivir ahí hace 3 años, ese asentamiento, buscando un mejor lugar, comprando con la casa que vivía anteriormente, compró ese lugar, lo vendió y compró ese lugarcito. Y bueno, esta es mejor entre comillas, porque la cama no es cama, son unos bloques con una esponja encima,
Van a ver la ropa como la tiene sobre cajas de cartón, un refrigerador que está siempre vacío, el piso de tierra, no tiene mesa de comedor, cocinas en ollas despostilladas, comen platos desgastados. Y para mejorar la vida de María, llegó la gente, radicales marcados por Cristo, con la ayuda de River. Le llegaron con una cava nueva, mesa, utensilio. Van a ver todo cómo le abastecen el refrigerador. Y bueno, no podían faltar los chocolates, las flores, porque fueron a honrar. Estos voluntarios fueron a honrar. No te quiero contar más, quiero que disfrutes conmigo esta. Yo te dije, es fuerte. Es fuerte. Porque a veces uno cree que la está pasando mal. Y cuando uno ve a los abuelitos, uno dice, los abuelitos que vivieron toda una vida creando hijos, a veces sosteniendo los nietos, no se merecen vivir así. Y sé que hay ahora mucha gente escribiendo, ¿y por qué no le dan esto? ¿Y por qué no le dieron lo otro? Bueno, esto es empezar. Yo creo que esto todos lo podemos hacer. Decir, antes que termine el año podemos honrar a nuestros abuelitos y a nuestros viejitos. En un momento te voy a contar otra historia más, no sin antes decirte que esta semana, los que siguen las redes ya lo saben, esta semana se cayeron los muros, señores. Vamos a poder mañana lunes enviar la ayuda financiera a Venezuela. Increíblemente. No me voy a meter en temas políticos porque ahí salta todo el mundo, hay grietas políticas en toda la región. Entonces están los que defienden a Maduro, están los que están en contra, están los que dicen aquí nadie bloqueó nada, el que lo bloqueó fue Trump. A mí no me importa, lo que sé es que no podíamos enviar una inyección financiera sin que pase por el gobierno. Y nosotros no queríamos que esto pase por el régimen. Entonces decidimos, porque además no nos daban las garantías de que iba a llegar a la gente. Entonces decidimos que no íbamos a enviar hasta no tener las garantías. Sé que la opinión está dividida. Entonces ahí mismo están escribiendo y van a escribir gente, no, pero yo mando, a mí no hay problema, ¿por qué no lo triangulan? Bueno, no, ahora no necesitamos ideas. Lo que queremos es contar el testimonio. Venezuela se abrió. No cambió el mapa político de Venezuela. Lamentablemente, a mi criterio, pero sí pudimos, por misericordia, por providencia divina, dar con la gente. Me han escrito un montón, pero aquí, manden allá, ya tenemos la gente. Nada más te estoy comunicando y te voy a mostrar las imágenes pronto, Dios mediante, la semana que viene, de lo que va a pasar en Venezuela, que es el único país que nos faltaba. Esto también, llenaron las redes diciendo, y Perú, y Colombia, y Ecuador, están todos, hasta Cuba, hemos llevado bendición a todos. No tenemos la obligación de hacerlo, pero Dios nos puso en el corazón de enviar un granito de arena a los países y nos quedaba fuera la querida Venezuela. Pero ya está Venezuela, así que quería compartirte hoy que es día de buenas noticias. Volvamos al Proyecto Honra, ya en momentos, en un ratito ya se viene el mensaje, no te lo pierdas. El mensaje se titula hoy Clase Turista, en un ratito nada más. Pero ahora, mientras que nos preparamos para Clase Turista, mientras llamas a papá, a mamá y le dices, vale, que va a empezar el mensaje, te vas a conmover con esta otra historia, también de Ecuador. Como te mencioné hace un ratito, tenemos las imágenes ahora de María y José. Son una pareja de afroecuatorianos, 89 y 84 años de edad, ¿correcto? Sí, 89 y 84 años de edad. La diabetes afectó la visión de María, la hipertensión y la tos, y han afectado también el caminar de José. No se encuentran bien, no salen de su casa. Y aparte, si saliera, ¿a dónde irían? Si a ese sector no llega el transporte público. Duermen en colchones de más de 15 años de uso, no se pueden voltear más. Están los colchones acabados por ambos lados. La insulina necesita refrigeración, no tienen refrigerador. Guardan el medicamento en la casa de una vecina que sí tiene un refrigerador chiquito. La ropa está apilada en un rincón, no tienen muebles para guardarla. La poca comida que tienen la guardan en costales porque no tienen alacena. Increíble, 2 viejitos, ¿eh? Y hasta este hogar de María y José llegaron los radicales marcados por Cristo, trabajando mancomunadamente con nosotros. Nosotros enviamos la ayuda y ellos fueron. Chocolates, muebles, comida, medicina, no podía faltar el refrigerador nuevo. Y María caminaba sobre la tierra con zapatos rotos, pero le llevaron zapatos nuevos. Claro, se lo merece. Y todo esto no hubiese sido posible si no fuera por ellos que se animaron. ¿Qué fueron? Que dijeron, vamos a honrar la edad dorada. Esto, cuando lo vean, se van a dar cuenta que alegra el corazón de Dios y este modelo se puede repetir en toda la región. Miren y conmuévanse con nosotros cuando ya estamos camino a la palabra de Dios. Movidos a secarse las lágrimas. Y
y a saber que podemos ser de bendición. Son historias chiquitas, historias mínimas, que capaz que no va a faltar quien diga, pero eso hace una diferencia. Para ellos sí, para ellos es una diferencia. Esta noche, cuando duerman en colchones de verdad, cuando puedan refrigerar la insulina, cuando puedan comer de manera un poquito más digna, para ellos es la diferencia. Sí, no cambia el mundo, no cambiamos los gobiernos, pero podemos marcar una pequeña diferencia. Imagínate que todos pudiéramos hacer algo así. Imagínate que dijeras, si en el barrio hay abuelito, no necesito una inyección financiera que me manden dólares de Estados Unidos. Yo puedo ir, ponerle flores, llevarle chocolates, regarle las plantas, cortar el pasto, se puede honrar. Y el honrar a nuestros padres, porque ellos son nuestros padres, no solo los padres biológicos, sino los padres significan o tipifican las canas, a quien tenemos que respetar, a la sabiduría, esa generación que se está yendo en silencio. Si los bendecimos, tendremos larga vida para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Si alguien me pregunta, ¿y por qué te va bien? Yo les digo siempre, porque no me puedo asignar ningún crédito, todo es misericordia divina, pero no me muevo de principios como este. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Bendice a las canas. Y eso funciona, la ley de la siembra y la cosecha siempre funciona. Este año cuando comenzó, te voy a contar esto y ya nos preparamos para irnos al mensaje de Dios. Cuando este año comenzó, teníamos listo para firmar el contrato con el estadio Boca Juniors de la República Argentina. Y vamos a hacer el superclásico en diciembre de este año. Me hice amigo del vicepresidente de Boca, don Mario Pergolini. Y teníamos el contrato ahí, ya, listo. Arreglamos precio y todo. Y arranca la pandemia, se declara la pandemia. Y me frustré porque decía, Señor, no podemos hacer un estadio, no podemos hacer el superclásico. Y por lo visto, como va Argentina, entre otros tantos países, con la reclusión, con las fases, no creo que podamos apiñar 50.000 gentes este diciembre en Boca. Pero Dios me dijo, este es el año de la cosecha. Yo decía, Señor, me frustré, ¿cómo va a ser el año de la cosecha si no podemos realizar ni siquiera un superclásico? Y Dios me dijo, vas a cosechar. Este es el año de la cosecha. La iglesia debe saber que enero, febrero y marzo fue lo que dije desde aquí cuando todo estaba lleno. Este es el año de la cosecha. Quiero que veas esto que está detrás de mí, pero que ahora vas a ver en pantalla. Esto es lo que ocurre. En este momento, esto es lo que ha ocurrido, mejor dicho, desde que hemos comenzado la pandemia. Esto son 138 millones de vistas acá dice durante el 2020, pero desde que comenzó la pandemia, desde marzo. Cada vez que transmitimos un mensaje, hay 60.000, 65.000 simultáneos, sumando los 3 canales. El canal oficial, YouTube y Facebook. Y al final del día llega a 1 millón de vistas. Casi siempre, cuando está terminando el domingo, 800.000, 900.000. Lunes a la mañana nunca baja de 1 millón de vistas cada servicio en vivo. Hemos sumado esto y esto equivale a 138 millones de vistas. No gente, porque no sabemos cuántos hay por cada dispositivo. Y esto equivale a 39.428 River Arena llenos. ¡Increíble! 39.400, es como llenar 39.400. Es increíble. Claro, ¿por qué cuento esto? Porque esto es ser agradecido. Porque lo sagrado no se nos vuelve común. Porque nuestra iglesia, que no deja de sembrar, que no deja de ofrendar, dice, pastor, estamos llegando a todo el mundo. Esto es un milagro grandioso. Claro que extrañamos horrores, como una familia que no se ve. Nos extrañamos muchísimo. Extrañamos nuestros sugieres, nuestros voluntarios, nuestros maestros de escuela dominical, nuestro coro. Extrañamos todo. Pero cuando vemos lo que Dios está haciendo, que este río es como el río que vio Ezequiel, que a medida que se aleja del altar, se hace más profundo y las aguas salutíferas producen sanidad y el fruto no cesa a tiempo y fuera de tiempo y llegamos a un promedio de casi de 40.000 River Arena hasta el momento. Tenemos que decir, esto es fidelidad divina. Gracias por orar, gracias por bendecir nuestra salud, gracias por bendecirnos financieramente y por permitirnos ser este río. En un ratito, cuando termine, ahora apenas termine el mensaje de hoy, te invito a que en el horario de quiero decirlo bien, 6 de la tarde de la Argentina, que vendría a ser las 2 de la tarde de aquí de California, puedas disfrutar conmigo el estreno de este programa
que hoy se emite a través de CNN Radio AM950. Gracias que pudimos firmar un contrato con la familia de Turner y con, obviamente, CNN Radio. Y el horario va a ser este domingo a las 6, 18 horas en Argentina. Y lo pueden ver y escuchar de todo el mundo a través de cnnradio.com.ar, cnnradio.com.ar o descargar la aplicación CNN Radio Argentina. La pueden descargar la aplicación CNN Radio Argentina o verla en cnnradio.com.ar. Escuchar hoy, no se lo pierdan. Nos metemos en este río de adoración porque el poder del amor del Señor es grandísimo. Y tras la adoración ya te transmito lo que Dios me dijo que te diga. Una vez conté en un mensaje que cuando yo estaba creciendo, la enfermedad infantil más temida no eran las varicelas, no era el sarampión, las paperas, el COVID. Era un padecimiento más sutil, más misterioso. De hecho, era muy contagioso y le teníamos mucho temor. No había vacuna, ni antídoto, ni inyección. Casi no recuerdo que hubiera tratamiento. Y nunca nadie nos explicó lo que te pasaba si contraías esta enfermedad, pero su sola mención impartía terror en los corazones de mis amigos y en el mío. Y sabíamos que era un destino peor que la muerte. Y la única forma de salvarse era colocar a cualquier portador de esta enfermedad en una estricta cuarentena. Ni siquiera acercarte a él. Y por suerte, los portadores se reconocían con facilidad. Las niñas eran las máximas portadoras de esta enfermedad. Mucho antes que conociéramos el refinado término pediculosis, nosotros les llamamos piojos, así nomás. Y sus respectivas hijas, liendres, ¿no? Que eran los huevitos de las mamás piojas. Y todo lo que un portador tenía que hacer era tocarte, respirar cerca tuyo o mirarte intensamente y ya estabas infectado. Y nadie era lo suficientemente loco como para tocar a alguien con piojos y menos jugar con ese niño, ¿no? O esa niña. Y recuerdo que un día una de mis sobrinas trajo los piojos a casa y entonces todos quedamos pelados, nos raparon a todos y nos quedamos obviamente en cuarentena, porque estar pelado no significaba necesariamente que los piojos se habían ido, ¿no? Parecía que los piojos resbalaban más, pero ahí estaban. Y por varias semanas vivimos en Villa Piojo. Nadie podía salir. Fue la primera vez que tuve la sensación de sentirme distinto, separado de las clases más elitistas, que no tenía el popular bichito acampando en su cuero cabelludo, o por lo menos no sabíamos que si lo tenían o no, ¿no? Y luego volví a conocer esa sensación de adulto, no con los piojos, sino cuando comencé a volar por todo el mundo debido al llamado, debido al ministerio, porque la distinción de clases, eso de sentirte distinto, está muy marcada en un avión. Las aerolíneas trabajan mucho para imponer esta distinción. Los pasajeros de primera clase embarcan primero, se les permite entrar por una fila separada que muestra una gloriosa alfombra roja sobre la que el resto de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a pisar, a menos que viajemos en primera clase o en business, ¿no? Que es la categoría de negocios, de hombres de negocios. Se sientan más adelante, comen en vajillas de porcelana, los de turista con cubiertos de plástico. Los de adelante les sirven vino gratis. Si viajas en una gran aerolínea, no sé, Emiratos Árabes, a lo mejor hasta te pueden dar vino argentino. Y las aerolíneas básicamente tratan de reproducir el tipo de sociedad que se da en la vida desde la escuela primaria. Una pequeña élite de unos pocos privilegiados para envidia del resto que se queda afuera. Y las aerolíneas, de hecho, tienen diversos clubes de miembros, premieres ejecutivos, de oro, de plata, premieres de paja, no sé si existen, a duras penas premier, y así descienden hasta llegar a lo que no tiene ningún estatus. Y sin importar la categoría en que uno se encuentre, siempre hay alguien encima. Mi papá llamaba a eso la ley del gallinero. Él no sabía de premier, él no sabía de aviones, porque mi papá no se subió nunca a un avión, pero sabía la ley del gallinero, porque durante mi infancia tuvimos muchas gallinas. Yo me acuerdo que siempre teníamos gallinas.
De allí la frase los huevos caseros, que es un modismo, porque no existen los huevos caseros, los huevos siempre son de gallina, nadie los fabrica. Pero bueno, los gallineros caseros están construidos de tal manera que tienen dispuestos unos palos horizontales para que las gallinas duerman. Y las primeras gallinas, en irse a dormir, toman los mejores lugares que se encuentran en el palo superior y que son los mejores puestos. Y ya que cuando hacen sus necesidades, lanzan los excrementos sobre las que se encuentran en los palos inferiores. Y por si no lo saben, porque alguien dice, nunca tuve gallina, no sé cómo viven, qué hacen. Bueno, por si no lo sabes, la gallina no se levanta para ir al baño. Ellas defecan mientras duermen. Así que las que llegan arriba, obviamente, hacen lo que tienen que hacer ahí durante toda la noche. Y las gallinas más perjudicadas son las que llegan últimas a dormir y tienen que conformarse con los palos inferiores que reciben todo lo que viene de arriba. Y cuando hablo de lo que viene de arriba, no son precisamente bendiciones, ¿eh? Y los piojosos, al menos durante la temporada que duran los visitantes en nuestras cabezas, dormíamos en los palos de abajo. O sea que nos quedamos fuera de todo, del colegio, de jugar, no podíamos ni acercarnos a nuestros propios hermanos. Y en las aerolíneas, el objetivo es acumular suficientes puntos para subir al próximo, pasar a hacer un upgrade y pasar al próximo estatus. Yo conocí mucha gente de verdad, que sacaba vuelos a ninguna parte. O sea, voy a volar. ¿A dónde vas? No sé, a dar unas vueltas en el avión, voy y vengo para no perder el millaje y no perder el estatus que le daban las millas acumuladas. Había alguien que me acuerdo que me decía que iba a dar una vuelta casi por todo el mundo porque no quería perder el millaje. ¿A dónde vas? No, salgo y doy vuelta porque si no pierdo el estatus. Y yo también conocí viajeros que se deprimían por haber dejado de ser Platinum Executive y le quitaban la credencial negra con letras de color oro, que encima es pesadita, se ve linda, y cuando se las quitan sentía que le estaban robando un riñón. Entonces yo digo, cada vez que me acuerdo de las clases dentro de los aviones, también me retrotrae a los momentos en que yo luchaba con mis piojos, porque la sensación es la misma, aunque ahora uno es un adulto. La sensación de sentirse distinto, de no pertenecer al resto y de estar en una cuarentena. El Imperio Romano organizaba a los que vivían en él de la misma manera que las aerolíneas organizan a sus clientes. Primera clase, business y clase turista. Y la sociedad romana se dividía, dicho a grandes rasgos, en primera clase. Yo una vez lo conté acá en uno de los mensajes durante la pandemia. Primera clase en la sociedad romana tal vez era el 2% de la población. Y la clase turista, aquellos que yo llamaba la chusma, era el resto. Y la chusma servía para un propósito importante, que era destacar a los que estaban en los palos más altos del gallinero por encima del resto de las gallinas. Y en Roma, los que más altos volaban eran los 600 senadores que gobernaban bajo el César. Esos eran los romanos que volaban en la primera clase. Caminaban sobre la alfombra roja y comían en vajillas de verdad, no de plástico. Y cada uno de esos aspiraba a alcanzar una serie de honores dentro de su propia clase. A eso se le llamaba cursus honorum, o sea, carrera por los honores. Y correr esa carrera definía la vida. Ganar era heroico. Debajo de estos romanos de élite se hallaba otros que eran el 98% de las personas que viajaban en clase turista. Y estos eran los don nadie, estos eran los piojosos. Eran aquellos cuya grandeza estaba fuera del alcance. Pero los piojosos también tenían su propio conjunto de categorías de estatus. Algunos de esos don nadie eran ciudadanos del imperio, lo que significaba que disfrutaban de ciertas protecciones y derechos legales. Otros eran libertos, que no tenían los derechos de los ciudadanos, pero que gozaban la libertad personal. Ya era algo más que los esclavos. Y en lo más bajo de la jerarquía se encontraban los esclavos, justamente. Y las condiciones de los esclavos variaban ampliamente, ya que no gozaban de ningún derecho, vivían a merced del jefe de la casa a la cual servían. O sea, según el amo que les tocaba, es como la calidad de vida que iban a tener. Y hoy en día uno ve las aerolíneas que usan el tamaño del asiento, las alfombras rojas, el tipo de vajilla, el orden de ingreso
todo eso es para reforzar el estatus, para que el que pagó, a veces el doble, el triple, el cuádruple de lo que cuesta clase turista, sienta que ha invertido bien. En Roma, todo aspecto de la vida se usaba para reflejar la búsqueda del honor, del estatus. La ropa era un símbolo del estatus, literalmente. Si uno no era esclavo, podía usar lo que llamaba una capucha de liberto. Esa capucha de liberto, de ser un hombre libre, una mujer libre, mostraba que por lo menos no estabas en el peldaño más bajo, que por lo menos no eras esclavo, que no estabas en el palo más bajo del gallinero. Al ciudadano varón, cuando cumplía 14 años, se le permitía llevar la toga virilis. Yo estaba leyendo sobre esto, me pareció algo extraordinario, porque digo, literalmente, fuera de lo ordinario, la toga virilis era el vestido de la adultez, que era una prenda de vestir súper incómoda, peor que una faja femenina, imagino. Porque dejaba que se colara el viento en invierno, era pegajosa en verano, obligaba a tener una mano debajo, cubierta. Hay una mano que era inservible, pero la tenías que tener debajo de la toga. Era difícil de acomodar. Los ricos tenían hasta esclavos especialmente entrenados para ayudarse a ponerse las togas virilis. ¿Pero qué valor tenía? La proclamación del estatus. ¿Viste esa gente que está súper incómoda con la ropa, o las damas que están con unos tacos así que parece que se van a caer, fajadas hasta acá, pero dicen, no, pero así me veo bien, y no pueden ni respirar? Bueno, algo similar pasaba en los tiempos de Roma. Un senador podía llevar una suerte de bufanda púrpura sobre su toga. No era una bufanda, pero para que se entienda, porque el color púrpura se asociaba con la nobleza. Si no eras senador, no llevabas ese galón. Pero se te permitía ponerte tanto una toga costosa como capaz que anillos de oro, si es posible uno en cada dedo. Durante esos días, Santiago, el hermano de Jesús, escribe y le advierte a los creyentes que no muestren favor a un visitante con anillos de oro y ropa elegante por encima de alguien mal vestido. Porque era muy usual eso, de usar anillos de oro, hacerse ver con la ropa. Además, la élite jamás realizaba trabajos manuales. Yo leía que Cicerón escribió: vulgares son los medios de ganarse la vida de todos los obreros contratados a los que les pagamos por un mero trabajo manual. Porque la condición legal y la condición laboral reflejaba el estatus social. Trabajos manuales la élite no hacía. Ser un carpintero como Jesús era algo muy bajo. Ni siquiera había carpinteros especializados, lo que hoy se llama ebanistas. Y las leyes también. Había una ley para el más honorable y otra ley para el más humilde. Cualquier parecido con nuestros países de América Latina es mera coincidencia. Pero había una ley para el rico y otra para el pobre. Yo me acuerdo cuando se decía, los ricos nunca van a la cárcel, los que van a la cárcel son los ladrones de gallinas. Bueno, algo parecido pasaba en Roma, ¿no? Un ciudadano romano no podía nunca ser crucificado, no importa lo que hiciera. Los otros medios de ejecución, como ser decapitados, quemados vivos, eran igualmente sádicos, pero no eran vergonzosos como la crucifixión, porque la crucifixión se reservaba en particular para los esclavos. Se le conocía como el castigo de los esclavos, o sea que si se crucificaban era porque eras esclavo. Si hacías lo mismo que el que está crucificado, pero no eras esclavo, no ibas a la cruz. Era otro método de ejecución. A los esclavos se los crucificaba completamente desnudos. La imagen que nosotros tenemos de Jesús, por una cuestión lógica, en estatuas, en cualquier tipo de imagen, dibujos, pintura, tapan las partes pudendas. Pero es muy probable, en el 99%, que Jesús haya sido crucificado desnudo, porque así se hacía con los esclavos. No se le cuidaba su pudor. Así que imagínate que cuando el apóstol Pablo encabeza una carta dirigida a los pobladores de Roma y se describe a sí mismo no como un ciudadano romano del imperio, que lo era, ni como alguien que vistiera togas, ni alguien que usara anillos, sino como esclavo de Jesucristo. Ahí escribe, esclavo de Jesucristo. Estaba cometiendo un suicidio social. Eso sí que es un sincericidio. Porque nadie hablaba de esa manera. El que era esclavo lo ocultaba, y decir soy esclavo de Jesucristo
Era como decir, soy esclavo de un esclavo. Esta carrera por el honor fue el trasfondo sobre el cual se inscribieron las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto, que le dijo, nosotros no predicamos, él estaba diciendo, no predicamos esos dioses que todo el mundo conocía de entonces, de los griegos, del Olimpo. No, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Y este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Y Pablo no escogió las palabras al azar, a ver qué palabra pongo. No, él actuó con una precisión quirúrgica. El Antiguo Testamento dice, cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Hay una versión que dice, el que cuelga del madero es porque es maldecido por Dios. Los judíos sabían que alguien que era crucificado estaba bajo la maldición de Dios. Y que ahora aparezca un grupo que dijera, servimos a un esclavo crucificado, llamado Jesús, somos esclavos de un esclavo, era incomprensible. Y Pablo lo decía con toda precisión adrede. Porque en ese entonces, una persona rica, un magnate, capaz que regalaba ciertas posesiones para mostrar que era rico, ¿no? Pero había condiciones. Se esperaba que el que recibiera algo tenía que hacer lo mismo, similar en reciprocidad. Si uno lee la historia de esos tiempos, uno se da cuenta que muchos ricos, por fanfarronear, deliberadamente arruinaban a alguien invitándolo a un banquete y le daban un regalo tan costoso que el que era invitado quedaba en bancarrota tratando de devolver la gentileza. Tenía que vender todo para devolver la gentileza, porque si te regalaban una hacienda, tenías que devolver una hacienda más grande. No podías regalar un relojito marca traído de allá de la frontera, de cualquier marca, no. Entonces la humildad no era una cualidad que se admirara. Yo quiero que me sigas porque acá es cuando tiene más peso que Pablo dice, yo soy esclavo de un esclavo. La humildad, la esclavitud no era algo deseable. Lo deseable era la grandeza. Nadie quería viajar en clase turista. Y hasta hoy en día hay dos maneras en que se considera una vida significativa. Una es el modelo de héroe. La otra es el modelo del santo. Y en el mundo grecorromano lo que se admiraba era el héroe. Tanto en Grecia como en Roma se admiraba el héroe. La vida era luchar por lograr el reconocimiento. Por eso para los griegos los Juegos Olímpicos no eran juegos nada más. Era una ceremonia religiosa. Era un microcosmos que otorgaba dignidad a una vida. Después vinieron los juegos que conocemos hasta el día de hoy, pero en ese entonces tenían que ver con la hidalguía, con la valentía. La palabra usada para esa competencia en el griego es agón. Agón. Que deriva de nuestra palabra agonía de ella, el entusiasmo de la victoria y la agonía de la derrota. Y ese concepto y esa actitud llevaron a la formación de una sociedad en la que el estatus y la jerarquía eran fundamentales, estar en lo alto del gallinero. Determinaban la identidad por el peldaño en que uno se encontraba, el palo del gallinero en el cual dormías. Y el descenso, bajar a los palos de abajo, era una tragedia. Los griegos sabían lo que era la grandeza y para ellos la grandeza incluía cualquier cosa menos humildad. Imagínate lo que habrá sido vivir en un mundo obsesionado por el estatus. Y sí, estoy siendo irónico porque no requiere demasiado esfuerzo para imaginarse cómo es un mundo obsesionado por el estatus porque no ha cambiado desde Grecia y de Roma hasta acá. Vuelvo a la historia. En ese momento clasista, la ubicación de los asientos en los eventos públicos reforzaba el estatus. En Roma, cuando había un evento, o en Grecia, en los teatros, la ubicación no era por el precio. Viste que acá sí, a lo mejor hay gente que no tiene dónde caerse muerto, pero viene Bublé o Luis Miguel y sacan de donde sea y se compran adelante para gritar ¡ah! Y tirarle el calzón al cantante. En este entonces no podías pagar los asientos de adelante. Cuanto más alta fuera la categoría del espectador, más cerca del escenario se podía acomodar, pero la categoría no es lo que pagaban.
Y en una fiesta privada, a los invitados se los sentaba de acuerdo a su estatus social. Y los anfitriones a veces invitaban a personas de rango inferior para remarcar su propio estatus. Porque si no invitaban pobres, no se sentían ricos. A los que suben al avión y suben primero en la clase business o en primera clase, vas a ver que se sientan y enseguida piden algo para tomar y van viendo como toda la tribu va para el fondo. O sea que esto está hecho adrede, no entran por una puerta lateral y no ven a la clase turista. Toda la clase turista por lo general pasa por ahí y a ellos les gusta, porque de alguna forma los están viendo que pueden pagar más. Bueno, esto era similar. Si alguien era uno de los invitados de inferior rango, se le servía un menú inferior para reforzar su inferioridad. Imagínate que te invitan a una fiesta y te dan un sándwich de miga seco, ¿viste? Cuando se empiezan a doblar así como si fuera tergopol. Y mientras que los de mayor rango ve que cenan un filete de lomo argentino. Es decir, no puede ser, estoy en la misma fiesta. Y Jesús llega a ese extraño mundo clasista y le empieza a otorgar el mismo valor, tanto a esclavos como a senadores. Atletas e intelectuales empezaron a comer en la misma mesa. Jesús le dijo a sus amigos, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Y ningún romano se hubiera ofendido por esa observación de Jesús porque era así. Sí, abuso porque estoy en los palos de arriba del gallinero. Todo era cuestión de alcanzar la cúspide de la jerarquía a picotazos, como sea. Pero lo que agrega Jesús después, eso sí los iba a ofender. Dijo, pero entre ustedes no va a ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes se va al bajo del gallinero. Va a ser un servidor. El que quiera ser primero va a ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando uno lee esto y no conoce la historia clasista, es un versículo más. Pero cuando uno lo ve dentro del contexto, claro, se da cuenta que el santo no trata de lograr su valía mediante una carrera de logros, sino que recibe su valía por gracia. El santo no busca la gloria, sino que atribuye la gloria a Dios. Un santo no impone la voluntad, sino que la rinde ante Dios. Un santo no mira el servir de lejos y se ofende. No, abraza el servicio. Y Jesús, para que no queden dudas, en su última noche, en los momentos finales de su vida, estaba tan interesado en que sus seguidores abrazaran la humildad que ya no dio una parábola. Hizo una parábola, pero práctica. Dijo, basta de teoría, vamos a hacer algo práctico. Dice la palabra, sabía que Jesús el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y que a él volvía, o sea, sabía de dónde venía y a dónde iba. Como no tenía problemas complejos de inferioridad ni de superioridad, porque sabía quién era, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Entonces Jesús transmitió una nueva noción de grandeza a través de la vestimenta. Acordate lo que te conté, que andaban con unas togas así los tipos para que se los vieran que eran poderosos. Y Jesús se quita la túnica externa y se ciñe una toalla, que es lo que haría un esclavo. O sea, se puso el uniforme de esclavo. Es como que un magnate, un multimillonario te invita a comer a su casa y dice, ahora vengo. Y se pone el traje de mucama y viene y dice, espere que primero voy a lavar los platos. Decir, ¿qué le pasa? Debe ser un miserable que no tiene para pagar a la gente que lo haga. Pero para Jesús no era nuevo, porque hasta su oficio era una trayectoria diferente a la receta romana. No era nuevo. Jesús trabajó con sus manos. Jesús hacía trabajo manual, que era el trabajo de los esclavos casi. O de todos los esclavos. Él realizaba el trabajo humilde de un carpintero. Ningún héroe de la literatura griega o romana habría hecho algo así. Y Jesús sí. ¿Y cuáles fueron una de sus últimas acciones antes de ir a la cruz? Lavar pies.
Y el lavamiento de pies, yo lo conté, era un aspecto importantísimo en la vida antigua. Era un acto de hospitalidad, higiene, un ritual religioso de limpieza, pero no por eso no era denigrante, era denigrante. Por eso lo llevaban a cabo los esclavos. Pero como se consideraba tan denigrante, mientras hubiera esclavos gentiles que podían hacerlo, un amo judío nunca iba a obligar a un esclavo judío a lavarle los pies. Fíjate cómo en su clase turista se las arreglaban para también tener estatus. Que el esclavo que me lave los pies sea un esclavo gentil, no un esclavo judío, de tan bajo que era lavar pies. No hay precedentes de alguna persona de estatus más alto que le lavara los pies a una persona de estatus más bajo. Nunca habíamos oído de un rabí que lavara los pies de sus discípulos, excepto este, que de paso dice ser el Mesías. Jesús le lavó los pies a Judas. Después esos pies fueron corriendo al patio de Caifás a entregarlo. Entonces, a ver, una cultura fundada en el honor estaba empezando a implosionar, pero nadie se daba cuenta. Y el orden de los asientos siempre fue un asunto que expresaba estatus y honor. Jesús estaba sentado a la mesa, que es donde se ubican los invitados, pero se levanta como hubiese hecho un criado, que es una ilustración de lo que Jesús había enseñado anteriormente. Porque, ¿quién es más importante? Dijo, ¿el que está a la mesa o el que sirve? ¿Quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No era una pregunta difícil. Todos sabían qué responder. Los grandes se sientan, los humildes sirven. ¿Qué está preguntando Jesús? ¿Cómo que quién es más importante? Los grandes nos sentamos y los esclavos sirven. Y todavía escuchamos ecos de esa mentalidad. En un cumpleaños, pensá, en una boda, en un aniversario de una pareja, los invitados o el invitado tienen un título, él es el invitado de honor. No solo se sienta, tiene un asiento especial, la cabecera de la mesa. Nunca vamos a asistir a un banquete donde el invitado de honor recoja los platos sucios. ¿Quién es el mayor? Dijo Jesús, no es el que está sentado a la mesa, sin embargo yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús dijo, yo soy el que recoge los platos sucios de ustedes. ¿Dónde está la grandeza ante los ojos de Dios? ¿Entre los que sirven o los servidos? Y él tenía un sentimiento especial por aquellos piojosos a que los otros marginaban, especialmente con la clase turista. Uno de los aspectos que más me impresiona, más impresionantes de Jesús, es la manera que lo impresionaban a él aquellos que no eran impresionantes, aquellos que eran de perfil bajo. Jesús dio vuelta a la búsqueda de títulos que impresionaban. En un momento dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, le he lavado los pies, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Y ahí se miraban con asco, lavarle los pies a este, Satanás, no. Ahora, a mí me gusta que él no negó ser maestro y señor. No se disfrazó de falsa humildad. Dijo, yo soy el maestro y señor, sí, y le lavo los pies. Él dejó claro que los títulos son solo oportunidades para servir. Jesús se puso el atuendo de un esclavo, tomó la posición de un esclavo, hizo el trabajo de un esclavo y sufrió la muerte de un esclavo. ¿Y sabe qué es lo notable? Que Jesús eligió eso. No es que le tocó. En uno de los escritos más tempranos de Jesús, a lo mejor el que primero escribió un adjetivo de Jesús dijo, se humilló a sí mismo. Y en el Imperio Romano, una persona a lo mejor era humillada por perder su dinero, su estatus, su título. En Grecia si perdías un juego olímpico, pero nadie deliberadamente se humillaba a sí mismo. No hasta ese entonces. En algún momento después de ese día se empezó a formar una comunidad extraña. Roma no sabía cómo catalogarla o qué hacer con esa comunidad. De una manera difícil de entender, cambió algo
que era lo que se consideraba hasta la fecha lo más admirable y necesario para mantener el orden. Allá está la clase de primera, business, y están los turistas. Y Jesús empezó a darle vuelta. En Cristo, según enseñaban los cristianos, todos eran iguales. Y las distinciones de rango y grado eran irrelevantes. En las reuniones de la iglesia primitiva, los hombres educados tenían que sentarse como iguales entre los esclavos y los artesanos insignificantes. Los esclavos iban a una reunión de los seguidores de Jesús y tal vez un ciudadano o incluso un aristócrata se ponía una toalla en la cintura, se arrodillaba en el piso y le lavaba los pies a los esclavos. ¡Una locura! Diría un amigo, una herejía. La sociedad estaba ordenada verticalmente, como los palos del gallinero. Pero desde el fondo de esa sociedad, una gran fuerza niveladora estaba empezando a trastornar las cosas. Otro ejemplo, en Filipos, que no sé si todo el mundo sabe, era una colonia romana Filipos. Los romanos también plantaron su bandera ahí. Pablo fue arrestado y azotado. ¿Y por qué lo ponen al tipo en libertad? Protestó y dijo, yo soy ciudadano romano. Y los funcionarios se querían morir. Le pidieron disculpas. Le dijeron perdón porque habían violado la ley romana de azotar un ciudadano romano. Un ciudadano romano no se podía azotar, haga lo que haga. Y eso a mí me lleva a una pregunta obvia. ¿Por qué Pablo no dijo que era ciudadano romano antes que lo azotaran? ¿Quién se guarda la tarjeta de no puedo ir a la cárcel después que estuvo en la cárcel? Bueno, porque Pablo estaba formando un pequeño grupo de avanzada en la comunidad de Jesús. Y se suponía que ahora eran familia. Y Pablo era consciente de que hubiera podido usar su estatus de ciudadano para evitar el sufrimiento, pero los miembros de bajo estatus de la iglesia no tenían esa opción. Así que vio en su situación una oportunidad para que Dios se glorifique. Pablo hizo algo irracional, se humilló a sí mismo. Se negó a considerar la ciudadanía romana como algo que podía usar en beneficio propio. ¿Te imaginas, por ejemplo, acá en Estados Unidos, alguien que es ciudadano y que no quiera decir que es ciudadano para pasar por indocumentado, para de alguna forma empatizar con los indocumentados? ¡Tu abuela! Yo soy ciudadano. Y hasta queremos que la chusma indocumentada no se nos acerque. Pablo no dice nada para empatizar con los que no tenían esa ciudadanía romana. La fuerza gravitacional del ego es implacable. Y los que estamos en la iglesia no nos preocupamos por el honor y el estatus tanto como los romanos, pero creo que también lo cubrimos, sí, con una delgada capa de vocabulario espiritual. Tal vez no somos abiertamente ególatras como los romanos o los griegos, pero haciendo una autocrítica, así desarrollamos nuestro propio culto a las celebridades, ¿no? Preferimos la palabra pastor, apóstol, obispo, bishop, lo de la sana doctrina, los líderes, los profetas, hasta cómo pronunciamos siervo. Vamos a recibir al siervo. ¿Qué como decir? Vamos a recibir al esclavo. Pero nosotros le hemos asignado otro valor a la palabra siervo, como siervo con una mayúscula, muy mayúscula, y es un siervo. A mí me hacen muchas entrevistas, de hace muchos años, y la primera pregunta siempre es, ¿vos sos pastor? ¿Tú eres pastor? Y yo siempre respondo que no. Entonces me empiezan a escribir la mayoría de los cristianos, pero que te avergonzás del evangelio, te avergonzás. No, yo no quiero avergonzar el llamado de pastor. Es al revés, a lo sumo digo, mire, funjo de pastor por el momento, pero por un error de papeleo en los cielos. Pero no estoy a la altura de tamaño llamado, no. Es más, se lo he dicho a la congregación por años, no es que ahora me agarré un ataque de modestia. Siempre le he dicho a la congregación, yo funjo de pastor eventualmente, pero no soy el pastor a lo que se llama un hombre de Dios como pastor. No esperen de mí un pastor, soy apenas un piloto de tormenta, un comandante roto que los va a guiar hacia el Señor. Por eso es que River es una congregación fuerte que bendice a tantos miles. Por eso los números que veíamos hace unos momentos, porque nadie jamás se apoyó o confió en un pastor.
Cuando el templo se cerró, nadie anduvo llorando, ay, ¿ahora quién me va a imponer la manito? Ay, el pastor no me va a empoderar, porque la gente creció, se solidificó independientemente de mí. Y si alguien está pensando, ¿y entonces quién pastorea y cuida tu rebaño? La respuesta es, aquí hay 12 pastores mucho más preparados que yo para esa tarea. Hay 12 pastores en planta. No es que decimos que nadie pastorea a nadie. Hay 12 personas que aconsejan, que están 24 horas. Hay 12 hombres que pastorean, que son mejores que yo, claro, para aconsejar, para hacer bodas, para enterrar a los muertos, orar para que la suegra no aparezca, etc. Pablo solía decir, yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, él no se avergonzaba de ser apóstol. Se avergonzaban que lo pusieran a la altura de los demás apóstoles. Y como yo soy un legalista en recuperación, y además no tengo estudios académicos, el año pasado me dieron un doctorado al mérito, pero Dios sabe que no estudié, prefiero que me identifiquen por lo que me gusta hacer. Yo digo, no, yo soy un artista. Dibujo, escribo, actúo. Hago eso desde niño. Heredé el oficio de mi padre, el gran artista de los cielos. ¿Quién puede negar que Dios es el gran artista que niveló las montañas y puso los océanos en sus cauces? Y eso desvía las preguntas tendenciosas de los periodistas. Cuando yo digo, no, yo no soy pastor, ¿qué voy a ser pastor? No, pastor es algo muy grande. Yo estoy ahí por un error. Entonces no van al lugar común, al cliché de, entonces ustedes los pastores viven de la gente. Porque yo les digo claro que vivo de los talentos que Dios me dio y les hablo de igual a igual. Y aparte les hago notar que jamás necesité vivir de la gente. Y ahí puedo ver que ciertos periodistas que esperaban tirar su veneno y su arsenal en ataques hacia un pastor típico, tienen delante un tipo que dice que no lo es. Pablo decía, yo si me dicen apóstol, pero yo soy el más insignificante, no me merezco, yo soy contemporáneo de Jesús, y lo perseguía cuando él estaba acá. Lo que sucede es que aunque vayamos en clase turista, al menos queremos ser los que viajen al lado de la puerta de emergencia, porque podemos tirar los pies más que el resto, ¿no? Está bien, no viajamos en business, en primera, pero hacemos nuestro propio sistema de clases aquí atrás. Tal vez aunque viaje en turista, si logro sentarme junto al pasillo, puedo ir más seguido al baño. Si me siento más adelante en la clase turista, tengo más opción de elegir entre pollo y carne, después solo queda carne o pollo. O pollo, que más que pollo es una paloma disecada que entró en la turbina y te la dan para comer. Capaz que porque estoy adelante me dan una manta extra que sobró detrás de la cortinita, porque hay una cortinita, para los que nunca viajaron, que separa primera o business de los turistas. Y detrás de esa cortina es el templo. No se sabe qué hay. Detrás de esa cortinita vos ves que se asoman, se escuchan cuchillos, se escuchan que destapan vinos mendocinos. De este lado te dan un jugo de naranja que obviamente corres al baño rápido. Pero por miedo a ser influenciados negativamente por la cultura, usamos esas instrucciones de Dios para ser clasistas, para sentirnos distintos. No como una forma de acercarnos a los demás, sino como una manera de justificar la segregación. Entonces tomamos a veces las Escrituras como una vara de medir que usamos para identificar quién viaja adelante y quién viaja atrás. Quién duerme en los palos altos y quién es en los palos de abajo. Y esas barreras crean polarización, segregación y división. No fue solo un hombre el que murió en la cruz. Una cultura también estaba muriendo con él, aunque nadie lo iba a saber todavía. Y en esa cultura, el honor significaba estatus, la vergüenza significaba indignidad. Y la crucifixión era la máxima vergüenza. Y Jesús fue crucificado. Y para sus seguidores, escucha bien, lo voy a decir así, para sus seguidores eso quería decir o que Jesús no era tan grande como habían pensado, o en su defecto deberían redefinir toda la noción de grandeza. Capaz que grandeza no era lo que ellos creían. Y a mí me parece humilde criterio de este muchacho del sur que con la pandemia los líderes cristianos hemos llegado a ese mismo umbral de decisión
otra vez. Tenemos que redefinir nuestra noción de ser usado por Dios. Porque resulta que si la grandeza era tener una iglesia repleta, y ahora si la abrís no podés meter más del 25%, si la grandeza resulta que era un congreso de empoderamiento, una noche de milagros, ahora te das cuenta que todos viajamos en clase turista. Si ser usado por Dios era que te invitaran a predicar a las naciones con todo pago, incluyendo el hotel, las comidas, los paseos para conocer Machu Picchu, ya nadie lo va a querer hacer. Si nosotros abrimos porque la pandemia se termina, lo último que vamos a pensar es en sostener invitados, no hay presupuesto para eso. Cuando la pandemia termine, nadie va a querer rendirle honores a los que se empeñan en viajar en primera clase por la vida. La definición de servir a Dios va a tener que ser cruciforme. Cruciforme, moldeada de nuevo por la cruz. La definición de servir a Dios, ya no hablo de la grandeza, va a ser cruciforme, moldeada por la cruz. En una de esas reuniones donde era muy importante el lugar que ocupaba cada uno, un día llegó Jesús. Escuchá esto que es fascinante. Vamos a analizar los episodios de una cena en que Jesús inicia una discusión. Escuchá, Jesús inicia una discusión con total deliberación. 4 veces seguidas. Quieren calmarlo y él sigue discutiendo. ¿Sabe para qué digo esto? Ahora lo voy a corroborar bíblicamente. Para los que dicen, Jesús jamás discutiría. Él era un corderito que se quedaba callado. Gente que no conoce quién es Jesús. Porque por muchos años los fariseos modernos estuvieron acostumbrados a denigrar, insultar. Hay un montón de fariseos que les encantan las redes sociales levantar falso testimonio en contra de hombres y mujeres de Dios. Y por años jamás nadie les respondió. Porque Jesús se quedaría callado, amén. Y esa falsa idea de Jesús hizo que cientos de carnales tuvieran impunidad para decir lo que quisieran en las redes. Por eso los inconversos y los ateos dicen, ustedes son el ejército que remata a sus heridos, porque ni los políticos salen a arrancarle los ojos a otros políticos de la manera que los evangélicos lo hacemos. Y eso es porque hay una impunidad, porque el hombre de Dios no se va a defender, porque todo el mundo sabe, le escribo cualquier basura en la red y no me va a decir nada. Y cuando alguien les contesta se manifiestan, porque están acostumbrados a tirar veneno y quedar impunes. Y como encima nunca conocieron a Jesús, nunca tuvieron un real encuentro con Él, solo repitieron como loros frente a un altar, acepto, te recibo en mi corazón, mi salvador personal, pero nunca lo conocieron. Te dicen, así no contestaría Jesús, Él se quedaría callado. Ellos creen un Jesús al que cualquiera le hacía bullying y le puede hacer bullying. Pero mi Jesús, no el amanerado y el domesticado de los religiosos, sino el verdadero de la Biblia, ocasionó que una de las cenas a las que fue invitado fuera una de las más incómodas de los tiempos. Él inicia unas discusiones. Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo prominente y algunos iban a esa cena porque estaban vigilando de cerca a Jesús a ver dónde metía la pata. Ahí estaba un hombre que padecía un edema, una enfermedad dolorosa, horrible y a veces hasta peligrosa porque ciertas partes del cuerpo se le llenaban de fluido. Es una primera señal de la lepra, que la lepra era una sentencia de muerte en esos tiempos. Estaba escrito que en las leyes que la persona que contraiga una infección, el leproso, se va a vestir de harapos, no se va a peinar más, tendrá que tener el rostro semicubierto, gritará impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que dure la enfermedad. Debe vivir aislado y fuera del campamento. Los rabinos llevaron esto mucho más lejos. Si un leproso llegaba a la casa de alguien, la casa estaba inmunda y tenía que destruirse. Si en una calle pública se veía un leproso, se consideraba permisible tirarle huevos o incluso piedras. Y este día donde Jesús va a comer ahí, hay alguien con un edema y además era sábado. En la sociedad judía no se debía implementar ningún tratamiento médico en el sábado a menos que la vida de alguien corriera peligro. Y si Jesús hubiese sido un tipo pusilánime, afable con todo el mundo, relativista, habría pretendido no notar al hombre. Pero Jesús no era cordial cuando se trataba de fariseos y religiosos. Él hizo que la atención de todos se dirigiera a aquel hombre.
O sea que cuando se acerca a la mesa, en vez de hablar, qué rica comida, gracias por invitarme, dice, hey, ¿qué creen? ¿Está permitido sanar a este hombre hoy sábado? No era una discusión abstracta, el hombre estaba escuchando. Y hacer que los dirigentes religiosos tuvieran ese debate con el hombre mirándolos de frente así, parecía un gesto insensible de parte de Jesús. Nadie dijo nada. Estaba el tipo ahí, ¿qué van a decir? Jesús tocó al hombre y lo sanó. Y los invitados no se alegraron por eso, estaban ahí para comer, no para ver milagros. El anfitrión no invitó al hombre a quedarse para la cena porque era de clase turista. Así que Jesús hizo lo que el dueño de casa debió haber hecho y despidió al hombre. Dijo, por favor, acá el dueño no te va a invitar. Y ahí la situación ya estaba tensa. Si Jesús hubiese tenido un radar social, habría reconocido que era el momento de cambiar de tema. Che, qué lindo está Jerusalén, ¿eh? ¿Vieron las flores que plantaron allá? ¡Ah, gloria al Señor! Pero él no tenía un radar social prolijo. Yo he llegado a pensar que tenía algo de Asperger. Esto es una opinión muy mía, porque no tenía filtros para hablar. No era un corderito lobotomizado como le gustaría a algunos que hubiese sido. Está ahí en la mesa, dice, acuérdense cómo eran las mesas en los tiempos de Israel. No eran las mesas que tenemos nosotros, sino que eran unas mesas que estaban a la altura del piso. Entonces está Jesús ahí y dice, hey, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que cae en un pozo en el sábado, ¿no lo sacan de inmediato? Y nadie decía nada. Porque a todos nos obsesionan el valor de las cosas, de la gente. Queremos saber el valor de todo. Y Jesús muchas veces habló sobre el valor de los seres humanos. Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Todos callados. ¿Por qué no se fijan las aves del cielo? No siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Justo en ese momento viene un esclavo con la sopa y no sabe si servirla o no porque está en pleno discurso de Jesús. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él a todos ustedes les tiene contado los cabellos de la cabeza. No tengan miedo, valen ustedes más que los gorriones. Ahí les dejó claro que Dios valora a los gorriones más de lo que uno se imagina. Los alimenta, les proporciona árboles, ramas para que hagan sus nidos, los empareja con otros gorriones para que tengan familia de gorriones. Dios tiene un inventario de las aves. ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, la Biblia dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Jesús le estaba diciendo que cuando uno se preocupa por alguien, presta atención a los detalles. Cuando nace un bebé, ¿qué hacen los padres? Apenas nace, uno le cuenta los deditos de las manos y los pies. Desde siempre, cuando un recién nacido llega a casa, si a alguno le falta un dedo, uno dice, hoy le falta un dedo. Incluso hasta los malos padres, ¿no es cierto?, saben hacer esto. Hasta los malos padres lo notan. Se dan cuenta si le falta un dedo. Lo que Jesús quería decir es que Dios no solo cuenta los dedos de tus manos y de tus pies, sino que te ama tanto que cuida los cabellos que tienes en tu cabeza, registra la cantidad y se lamenta cuando se te caen. ¿Saben de qué color son? Proverbio 16:31 dice, las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Entonces, cuando veamos a alguien con canas, como hacemos en el proyecto Honra, estamos frente a un gigante espiritual según la Biblia. Y la persona de la que Jesús está hablando no es de un gorrión, es un hijo de Dios. A Dios le importa su pueblo más que ninguna otra cosa. Entonces, Jesús en esa cena dice, ¿alguien en esta cena tiene autoridad moral o peso espiritual como para hablar acerca que un hijo de Dios sea discapacitado o viaje en clase turista? Nadie. Hasta ahora toda la cena en silencio, silencio despiadado. Y eso enfada a Jesús. Si uno lee las Escrituras y va siguiendo la cena, uno lo ve enfadado. Porque Jesús no es compasivo con aquellos que deliberadamente ignoran el sufrimiento. Jesús está enojado, demasiado molesto.
Y ahí estaban los dirigentes judíos que pensaban poder vigilar a Jesús. Pero resulta que Jesús los vigila a ellos. Creen poder juzgar a Jesús, sin embargo Jesús los juzga a ellos. Y eso es incómodo. El tipo que ofreció la cena piensa, ay, espero que saque un tema más amigable. Con todos los que invité hoy, se pone a hablar de los gorriones, de sanar gente el sábado. Pero el que sigue hablando es Jesús. Y no elige un tema más cómodo. Jesús está de vuelta en la mesa, vamos a ponerlo de vuelta en la mesa, y nota que todos seleccionan los lugares de honor en la mesa. No quieren sentarse ninguno en clase turista. Y esto refleja la manera en que se valora a ciertas personas sobre otras. Y de ese modo Jesús sabe que se violan las prioridades de Dios. Así que Jesús con ironía da un consejo. En la misma cena, Porque uno se imagina que cuando Jesús predicaba estaba siempre en un monte, hablando en cámara lenta, como el Jesús que nos venden de Brasil, ¿no? Que medio mezcla de galán venezolano con argentino diciendo, saber una cosa. No, y estaba en la cena ahí provocando, porque había religiosos. Él dice, cuando alguien te invita a una fiesta, están todos buscando el mejor lugar. Y él dice, cuando alguien te invita a una fiesta, no busques el asiento de honor. Ven y siéntate en la cocina, muéstrate humilde. Lo que Jesús estaba intentándole decirle al dueño de casa, anfitrión, déjame que te dé un consejo. Tu lista de prioridades está equivocada. Pensás que sanar a un enfermo en sábado está mal y que competir con otros por dónde se van a sentar según el estatus es correcto. Permitime que te reacomode las ideas de cómo funciona la ubicación en este avión. Y ahí los dirigentes se sienten avergonzados, están furiosos. Ahora no saben ni dónde sentarse los tipos, están así, no tienen ni ganas de comer. Todavía sigue el esclavo esperando con el plato de sopa si lo sirve o no. Y el anfitrión piensa, espero que Jesús no tenga más consejo para darme enfrente de todos, por favor. Imagino al anfitrión diciendo, ¿podemos, Jesús, hablar en la cocina? No. Permíteme darte otra recomendación. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus vecinos ricos. Imagínate la cara de los tipos, ¿no? No sea que ellos te inviten a su vez y te recompensen lo que estás haciendo. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Estaban teniendo un problema porque había un tipo con un edema y quiere meter a todos ahí adentro. Y le dice, entonces vas a ser dichoso. Pues aunque ellos no tienen cómo recompensarte, vas a ser recompensado en la resurrección de los justos. Claro, si Jesús hubiese dicho que nunca uno debe invitar a cenar a su suegra, probablemente habría sido grandioso. Y todavía estamos buscando ese versículo toda la vida, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero Jesús no estaba dando una ley. Lo que él hace es contrastar el sistema de prioridades de Dios con el sistema de prioridades nuestro. A ver, invitar a los pobres a cenar capaz que es una opción. A los ricos a veces hacían eso. Vamos a traer pobres para que se note que somos ricos. Pero lisiados, cojos, ciegos ya es otro cantar. Acordate que los fariseos consideraban que todo lo deformado, lo defectuoso, no podía reflejar la santidad de Dios. Por consecuencia, al recinto del templo no entraba nadie mal formado. Y todas las regulaciones que se observaban en el templo las guardaban en sus casas. Y el hecho de que Jesús le sugiriera a ese prominente fariseo que invite expresamente a seres humanos deformados, defectuosos, a su diminuto templo, era una bofetada deliberada, era para que se le atragante la comida. Jesús le está pidiendo que ponga en su lista de invitados a personas cuyos defectos ofenden al anfitrión. Y ahí veo que a Jesús el enfado y la compasión le brotaban de la misma fuente, del mismo corazón. Su espectacular amor por todo individuo y su dolor cuando veía que eran menospreciados. En todos los relatos acerca de la compasión de Jesús, nunca se nos dice que Jesús sentía compasión porque se la merecían. Era porque la necesitaban.
Y a esta altura de la reunión la presión sanguínea de todos estos gordos estaban por las nubes. Estaban, no puede ser. Bueno, imagino que eran gordos, porque vivían de banquete en banquete. Un invitado trata de distraer a Jesús. Cuando ve que esto se pone tenso y la comida no mejora y todavía no pueden servir el plato de sopa, un invitado trata de distraer a Jesús con una estupidez religiosa. Viste que siempre aparece uno con una frase espiritualoide. Y la dice. Espera un silencio. Jesús acaba de decir que inviten cojos, lisiados. Nadie contesta. Se para uno y dice, dichoso, aleluya, el que coma en el banquete del reino de Dios. Pero Jesús no se deja distraer. Los religiosos no soportan que se les hable directo. Por eso sacan esas frases siempre grandilocuentes. Porque no toleran la respuesta directa, porque no las están buscando. Ellos hacen preguntas trampa, pero no están buscando información. Quieren una razón para juzgar siempre. Por eso muchos prefieren hablar el lenguaje cristianés, que es un dialecto que no dice nada concreto, pero te hace quedar espiritual. Aleluya, bendito sea el Cordero, gloria al Señor, aleluya, dichosos, gloria. Pero no están diciendo nada. Así que el espiritualoide dice, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús lo mira, lo ignora y hace lo de siempre. Ignorar a lo que se quieren hacer notar con frases cristianoides que no vienen al caso. Son como los monoversículos que escriben, que no sepa tu mano derecha lo que da a la izquierda, que es el único versículo que se aprenden, además de que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Son las dos cosas que se aprenden. Como detestan dar, que no sepa tu mano izquierda lo que da a la derecha, dice la Biblia, y el diezmo no está en el Nuevo Testamento. O sea, podrían continuar su vida siendo mezquinos, tacaños, egoístas, pero quedándose calladitos. Los mexicanos dicen, calladito te ves más bonito. Pero no aguantan las ganas de parecer espirituales. Y Jesús los ignora, lo ignora y empieza a narrar un episodio acerca de una lista de invitados a la fiesta del reino. Y el anfitrión de la fiesta dice, oh no, ahí vamos de nuevo. Otra vez la burra el trigo. Todavía no se pueden tomar la sopa. Jesús dice, cuenta un relato y se le voy a contar una historia. Eran un montón de invitados que tenían que llegar a una fiesta, pero insultan al hombre que la organizó, presentando a último momento excusas poco convincentes. Que me tengo que casar, que justo hoy iba a cambiar el celular, que me encantaría ir a tu fiesta, pero como a veces pasaba antes de la pandemia en un montón de iglesias, ¿no? Hay un montón de iglesias que dicen, ay, cómo extraño los servicios, pero al nene se le atravesaba un cohete, un gas, y ay, no puedo ir porque el nene se le atravesó un gas. Voy el otro domingo. No voy porque hoy es el Super Bowl. No voy porque me salió un trabajo en Target de $30 al día. Entonces, cuando las prioridades no están ordenadas, es un insulto al que decimos honrar. Y como es de esperar, cuenta Jesús, el dueño de la fiesta, de la casa, se enfurece de esta historia que contaba. Pero inesperadamente transforma su enojo en gracia. Le dice a sus criados que vayan por las calles y callejones de la ciudad y traigan a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Esa gentuza de clase turista de nuevo. ¿Qué le pasa a este Jesús? No puede dejarnos tener la cena en paz. Dice Jesús, el criado hace lo que el amo le indica, pero todavía le dice que hay espacios vacíos en la mesa. Y el amo lo invita a realizar una segunda redada, pero esta vez que vaya a los caminos y a las veredas, ya no a los conciudadanos, a los forasteros. Y Jesús, ojo, el verdadero, no el pusilánime de los religiosos que se deja asustar por los matones del patio. Este Jesús les arruina la comida a todos. El anfitrión dice, haceme acordar que no invitemos nunca más a este tipo, Me hizo quedar mal con todos. Es soberbio, le falta amor de Dios. Este tipo tiene cero roce social, no puede mantener cerrada esa gesta, no lo inviten más. Le estaba dando vuelta su sistema clasista. Por eso entendemos cada vez que vemos a Jesús así, ¿por qué lo llevaron a la cruz? Hace poco leía, a razón de esta pandemia, las epidemias que golpearon al mundo en la antigüedad. Hubo una en que morían diariamente 5.000 personas solo en la ciudad de Roma.
poquito después de que Jesús ascendiera. Y en la mayor parte del mundo la gente respondió con pánico. No había ninguna clase de orientación, en los escritos de Homero ningún mandamiento, el dios griego Zeus nada dijo de cuidar a los moribundos, al menos sin arriesgar la propia vida, entonces morían sin que nadie los mirara. Y había muchísimas casas en que todos sus habitantes morían por falta siquiera del intento de cuidarlos, y los cadáveres se apilaban uno encima de otros, en una gran epidemia que hubo en Roma. Y el primer brote de la enfermedad en Roma alejaba a los que la padecían y los separaban de sus seres queridos. Los arrojaban a los caminos, leía antes de que murieran. Y trataban los cadáveres no sepultados como si fueran tierra. Les pasaban por arriba esperando que eso evitara el esparcimiento y el contagio de la enfermedad fatal. Pero hubo en ese mundo una comunidad que recordó que seguían a un hombre que tocaba a los leprosos mientras todavía eran impuros, que tocaba a los piojosos, que les había dicho a sus discípulos que fueran a sanar a los enfermos, que generó discusiones durante las cenas, abochornando comensales de mesas enteras. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me diste alojamiento, necesité ropa, me vestiste, estuve enfermo, me atendiste. Te aseguro que por cuanto lo hiciste por mis hermanos y mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Y la idea de que el más pequeño de estos enfermos debía ser valorado, la idea de que si Jesús valoraba gorriones y cabellos, era darse cuenta que Jesús estaba presente en el marginado que sufría. Esa fue la esencia de esta revolución para la humanidad. Esto produjo una nueva visión de la valía del ser humano. La compasión llegó a ser la marca de este movimiento llamado iglesia cuando éramos una iglesia que nos compadecíamos. Entendían que no se trataba de una parte opcional del equipaje del cristiano. Bueno, si querés podés bendecir a los pobres, no era opcional. A mí me sorprende que cuando nosotros contamos que ayudamos, hay un montón de gente que dice, pero les predican, ¿de qué sirve llevar comida a la India si tienen dioses paganos? Nunca el Señor dijo, fíjense si los moribundos creen en mí, porque si no le pegan una patada y lo dejan morir. Yo te voy a dar una mala noticia. Sin compasión y amor no eres cristiano, no somos cristianos. No importa a qué iglesia asistamos, si tocamos la música o si predicamos hace años. El protocolo de cómo se asignan los asientos en este vuelo está cambiando. Estuvo cambiando y sigue cambiando. El apóstol Pablo declaró, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y corrió la cortinita que separaba primera clase, business, de turista. Gálatas 3:28 fue la primera declaración de igualitarismo en la literatura humana. Y esto no es comunismo, ni socialismo. Es saber que a todos Dios ama por igual. Yo quiero hablarle a los rotos clase turistas como yo. Porque por ahí algunos hasta este momento dicen, le estás hablando a los clasistas, pero también les voy a hablar a los rotos. Al menos en este último tramo del mensaje. ¿Alguna vez empezaste un trabajo o un ministerio y te preguntaste, ¿cómo fue que me llamaron? ¿Cómo es que Dios me llamó? No estoy calificado, yo lo digo y lo dije un montón de veces. De verdad, yo nunca estuve calificado ni voy a estar calificado. Yo nunca fui a un congreso de predicadores y me sentí Messi. Nunca. Siempre decís, ¿por qué me invitan a mí? Mira los teólogos que hay, los profetas, siempre, pero no es una falsa modestia, Y esa ruptura de la fe, porque yo creo que es una ruptura de la fe, comienza cuando nuestra confesión interna está opuesta a nuestra posición exterior. Te lo voy a poner así, es la guerra entre quienes somos y quienes creemos, pensamos y decimos que somos. Las brechas de fe que se toleran, al final se convierten en una forma callada, en creencias dominantes que te llevan a sabotear lo que Dios te calificó para lograr. Pero el creerte que sos el piojoso, que estás en clase turista, te convierte. Esos son asesinos silenciosos de tu avance.
Puede que Dios nos esté llamando, pero si en nuestro interior no creemos que Él es capaz de calificarnos, nunca vamos a responder a la puerta. ¿Qué da forma a sentirnos clase turista? Bueno, la mayoría que miramos nuestro pasado y después miramos nuestro presente y ahí intentamos determinar para qué estamos y para qué no estamos calificados. Y cada una de estas miradas atrás y a nuestro alrededor sirve como un tanteador mental al evaluar nuestras calificaciones para lo que deberíamos perseguir o evitar en la vida. A ver, si tu calificación en caligrafía, mira lo que te voy a decir, un ejemplo sencillo, no fue buena cuando estabas en la secundaria, lo más probable es que pienses, ¿yo qué voy a escribir un libro? Si yo escribo con horrores de ortografía, ¿sabes? Yo me llevé el lenguaje castellano, me lo llevaba a marzo, en Argentina te lo llevas a marzo, significa que te dan la enésima oportunidad después del verano argentino para ver si la puedes rendir otra vez. No, si yo, ¿sabés cómo escribía? Con los pies, ¿qué voy a escribir un libro? El pasado, saboteando el presente. Si tu calificación en un matrimonio fue mala porque terminaste en divorcio, capaz que pienses que no estás apto para vivir feliz para siempre con nadie. No, yo no puedo hacer feliz a nadie, yo fracasé en mi matrimonio. ¿Y? Si no sos el primero en la lista para un ascenso, no solicitas el puesto que está vacante. No, ¿qué me van a elegir a mí si a mí nunca me felicitaron por lo que hago? O sea, cuando oíste suficientes veces que no estás calificado, puede que comiences a pensar que estás descalificado para casi todo. Y entonces en tu vida cristiana y en tu vocabulario se introduce un deseo que no tienes ganas de presentarte nunca más a otra oportunidad, ni decir sí a una zarza que arde, para oír que tú no eres el escogido otra vez. Pero la noticia es que Él no va en pos de los calificados para llevar a cabo sus planes y propósitos, sino que escoge mirar el interior. ¿Cómo te ama el Señor? Y Él ve lo que nadie ve. Dios rompe las reglas para encontrar a quien quizá no califica socialmente, pero sí califica espiritualmente. Su libertad de esa rígida, de esa ridícula vara de medir del hombre que plaga, que mina nuestra sociedad, ofrece el mismo refugio y paz a los justos que a los pecadores, a los creyentes que a los incrédulos, a los aventajados y a los desfavorecidos. Capaz que estás calificado moralmente, pero no profesionalmente. Es decir, yo soy un hombre honesto, una mujer honesta, pero no soy bueno en la profesión. Tal vez superás a tus compañeros intelectualmente, pero no estás pulido socialmente. Tal vez intelectualmente estás por encima de la media, pero te falta roce social, viajar. Capaz que tu portafolio está lleno creativamente, pero vacío académicamente, como me pasó a mí por años. ¿Usted dónde estudió? Yo siempre fui autodidacta de leer mucho, pero nunca estudié de manera formal. Entonces, yo tenía mi portafolio, mucho conocimiento, creía, pero no tenía el respaldo académico. Capaz que estás bien considerado ministerialmente, pero no eres astuto para generar recursos financieros que te sostengan. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que son hombres leales, pero no tienen el alma empresarial de construir algo grande, de autosostenerse. Y no está mal, pero dice, yo no sé cómo generar recursos. Sean cuales sean tus fortalezas y debilidades, todos inclinamos la balanza de lo calificado y lo descalificado de un punto a otro. Y cada sociedad tiene a sus intocables, a sus piojosos, por motivo de raza, posición social, idioma, educación o doctrina. Y todos nosotros, en cierta etapa nos sentimos como intocables, inaceptables, extranjeros, indignos. Y nos ponemos, o lo que es peor, nos ponen en cuarentena. ¿Sabe cuál es la idea detrás de la estrategia de aislamiento? El aislamiento, digo, a los pecadores, el pensar que el pecado y el sufrimiento son contagiosos. ¿Sabe cuál es la estrategia?
Pensamos que la manera de evitarlo es separarse de la clase de personas y lugares a los cuales no nos queremos exponer. Vamos a separarnos de la clase turista. Y por años la iglesia vivió una cuarentena espiritual. Los pastores suelen tener, ahora me incluyo por un ratito, por error de papeleo no, pero me voy a incluir. Los pastores solemos tener esa manía. Cuando vemos a nuestros miembros, las ovejas, y pensamos en un mundo tan lleno de destrucción, nos encanta ponerle una señal alrededor de los cuellos de las ovejas. Un cartelito para que las demás lean. Si estás usando drogas, si predicas algo distinto a mi pastor, si no eres heterosexual, si te estás poniendo tatuaje, si te viste distinto, si haces chistes en las prédicas, mantente alejado de esta oveja. No toques. Cuarentena. Pero no es así como funciona. A través de la historia, la gente religiosa ha sentido atracción por la estrategia de aislarse detrás de la cortinita y ocultarse en primera clase. Evita a los pecadores y vive en una cuarentena religiosa. La cuarentena se convierte en un invernadero para los pecados más destructivos que los que se ven en clase turista. Orgullo, exclusivismo, autojustificación. El aislamiento mata el amor, sofoca toda humildad, compasión, generosidad de espíritu. Y el resultado final de la estrategia del aislamiento es un nazismo disfrazado de religión, buscar una limpieza étnica. Si no tienes higiene espiritual, si viajas en clase turista y ni siquiera te atrevas a venir a usar el baño de primera clase, quédate ahí atrás. Las personas que son diferentes, los otros, como decíamos el domingo pasado, son vistos como inmundicia que necesitamos eliminar. Por eso hay tantos mensajes por ahí. Ya vas a arder en el infierno. Ya vas a pagar. Y Jesús aclara que Él rechaza la estrategia del aislamiento. Jesús no llamó a sus seguidores para que vivieran en cuarentena, los llamó para hacer un hospital. Imagínate un hospital donde los médicos digan, hoy tuve un gran día, no me infecté. Mis pacientes están llenos de sucios gérmenes, pero yo me mantuve afuera. Ni entré al hospital. Capaz que se están muriendo, pero yo no toqué ninguno de ellos, no me infecté. Gloria a Dios. Fue un lindo día, mi amor, le dice la mujer. Prepárame la comida. Ni entré al hospital porque estaba lleno de enfermos. No hay distinción de clases para Jesús. Y no debería haberlo para nosotros, porque Michael Jackson se fue tan desnudo como el abuelito indigente con una botella de vino barato en la mano. Van Halen se fue esta semana sin nada, como lo haremos cada uno de nosotros. Y si acaso crees que tienes un título, úsalo para servir a los que crees que merecen viajar atrás. Consejo que no me estás pidiendo, pero si me aguantaste hasta ahora, te lo voy a dar. Quítate la túnica, ceñite la toalla y ponete a lavar pies. Y si te cuesta hacerlo como a veces me cuesta a mí, capaz porque nunca tuvimos un encuentro con nuestro Salvador. Y si no lo tuviste, te invito a hacerlo ahora. Permite que Jesús entre en tu corazón. Dile, Señor, cambia mi vida, transfórmame, cámbiame, renuévame, hazme de nuevo, como el barro en las manos del alfarero. Voy a orar por todos los que están del otro lado, por los rotos, por los que están en clase turista. Voy a orar para que el Señor te bendiga, para que haga resplandecer su rostro sobre ti. Oro por el escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Oro por niños, jóvenes, ancianos y adultos. ¿Pueden sentirlo? Yo me gustaría que en los últimos minutos te pongas de pie. Quiero que todos los que se han sentido discriminados desde el domingo pasado, Dios nos viene hablando casi lo mismo. Está sanando a la gente que se ha sentido rara, a la gente que nunca encajó dentro del estatus, a la gente que se sentía fuera del establishment y decía, yo no encajo, yo no sé si soy diferente, si Dios no me ama. Y encima la estructura eclesiástica te hizo sentir que estaba fuera. Pero el Señor con ojos nuevos, este Señor que iba a las fiestas y adrede ocasionaba discusiones, era un Dios que pisaba, era un Señor que pisaba callos, porque quería que la verdad saliera a la luz, porque Él no soporta que un grano se quede detrás, escondido del maquillaje. Él aprieta, y perdona el ejemplo, hasta que la pus sale. Él aprieta hasta que la pudredumbre sale, porque es la única manera de limpiar una herida. Jesús no pone apósitos, Él no coloca curitas, Él va a fondo y extiende
extirpa el cáncer, quita el tumor. Y Él está quitando los tumores de orgullo, de egolatría. Las cosas que han dañado el cuerpo de Cristo están saliendo. Y esto significa de que viene un tiempo donde vamos a entender la equidad, donde vamos a entender que somos iguales, que Dios ama Argentina, ama Colombia, Ecuador, Perú, Dominicana, Cuba, todos, Venezuela, que Dios ama cada país, la India, África, todos. Dios ama a los chinos, Dios ama a la China. A veces uno piensa, pero Dios de verdad puede amar a un país donde el murciélago, qué sé yo, Dios los ama. Dios vino a dar su vida por todos, nos guste o no nos guste, nos caigan simpáticos o no. Y eso viene sobre la iglesia. Yo siento un nuevo tiempo, un nuevo momento de unción, de presencia, donde Dios hará todas las cosas nuevas, donde el sistema asignado de asientos se seguirá dando vuelta. Bendigo a los que están del otro lado, a los que me escuchan por primera vez. Bendigo a los que se decían ateos, a los católicos queridos. Bendigo a los que son evangélicos, a los que se consideran reformados, protestantes, a todos. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos estamos yendo. Me encantó transmitirte lo que Dios ha puesto en mi corazón. Gracias. Soy un simple cartero que transmito lo que creo Dios me dijo que te diga. Me pongo como ejemplo en todo. Puedo hablar de todos los errores. Puedo criticar porque yo soy el primer autocriticado. Porque todo esto no es algo que vi, sino algo que viví. Porque soy un legalista en recuperación. Y como legalista en recuperación te bendigo. Que Dios haga resplandecer otra vez su rostro sobre ti. Escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Nos vemos el próximo domingo. En un ratito, en menos de una hora, ya estamos en CNN Radio AM 950. No se lo pierdan los de Argentina. Y todo el mundo lo puede escuchar también a través de cnnradio.com.ar. Hoy vamos a hablar en un ratito con Ricardo Montaner, con Julián Weich. No se lo pierdan en un ratito, en menos de una hora. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Gracias por estar ahí, gente. Nos vemos el domingo que viene. Los dejo con la placa, no la flaca, la placa final, para que puedan comunicarse con nosotros. Chao. Que Dios te bendiga. Hasta el domingo. Everything I used to live for faded slowly out of sight. Now my days just circle around you like I'm lost without a light. All the noise just turns to silence when your memory comes through. And the world I once was chasing now feels small and shaped like you. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. Every image feels so real now, like you're standing next to me. But the truth is in the silence you were never meant to see. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. If you felt it for a moment, would it change the way you stay? Or would I still be the shadow that just fades away?